Es una demanda muy frecuente en las consultas de psicología, aquellas que hacen los padres que quieren que sus hijos se porten mejor o que mejoren aquellas conductas inadecuadas que ellos consideran que deben cambiar. Como padres es normal querer proteger a nuestros hijos, al igual que no nos gusta verlos enfadados, pero es evidente que los niños necesitan cierta disciplina y deben tener unas normas claras, pues si no pueden llegar a tener tal libertad que terminan convirtiéndose en exigencias continuas hacia los padres. Es importante que sepamos, en primer lugar, cómo suelen aprender los niños. Los niños tienen distintos tipos de aprendizaje. Por un lado, los niños pueden aprender viendo qué le ocurre a un amigo, qué le ocurre a un hermano ante una determinada conducta que ellos realicen. Asimismo, y el aprendizaje más común es aquel que una conducta del niño tiene una consecuencia inmediata. También aprenden cuando se relacionan con los otros, ver las reacciones de los otros sobre sus actos. Pero un aprendizaje muy importante que tienen los niños es el de imitación. Los niños tienden a imitar frecuentemente a los familiares o amigos. Por eso es muy importante que seamos congruentes con aquello que demandamos a nuestros hijos. Si nosotros gritamos o les educamos pegándoles, después no podemos pedir a los niños que no nos griten o nos peguen, porque evidentemente no es coherente aquello que exigimos con aquello que mostramos al menor, y esto suele generar mucha incongruencia en el menor. Sabiendo esto, vamos a hablar un poco de las estrategias que generalmente los padres las conocen, pero sí que debemos decir que nos damos cuenta en consulta que muy frecuentemente los padres cometen algún tipo de error a la hora de llevarlas a cabo. Vamos a ir viendo los fallos un poco más comunes que existen en ellas. La más conocida es la que nosotros llamamos retirar los reforzadores. Retirar los reforzadores consiste en que ante una conducta inadecuada del niño nosotros vamos a poner una consecuencia negativa, es decir, retirarle algo que sea agradable para el menor. Debemos hacerlo de forma inmediata, sin amenazas, y debemos siempre ser constantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que los padres, dependiendo de su estado emocional, actúan y no actúan. De esta manera el niño no sabe si un día pego y no me castigan o un día pego y no hacen nada. Al final no estamos siendo constantes, con lo cual es muy importante, porque este es un fallo muy común, el hecho de que seamos constantes y dejemos claro a nuestros hijos ante qué conductas va a haber unas consecuencias, y siempre deben existir, ¿vale? No dejarnos llevar por nuestras emociones. Vamos a hablar de otra técnica que se llama prevención del conflicto. Si yo de antemano sé que mi hijo en determinadas circunstancias o en determinadas situaciones o lugares tiende a portarse mal, vamos a prevenir el conflicto. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos decirle, ya sabemos que cuando vas al parque y un niño te coge un juguete, generalmente le pegas. Con lo cual, si esto ocurre, que sepas que nos vamos a retirar a casa y nos vamos a ir de esa situación y se acabó el tiempo en el parque. Importante en esta técnica, hacerlo, siempre irnos. ¿Por qué? Porque si amenazamos al niño, entre comillas, no, con cosas que después no vamos a hacer, al final nosotros estamos perdiendo credibilidad en lo que decimos, con lo cual es tremendamente importante ser consecuente con lo que hemos dicho y actuar después una vez suceda esta conducta. Otra de las técnicas que vamos a hablar es la retirada de atención. ¿Por qué atendemos a nuestros hijos cuando nos están pegando, gritando, insultando, portándose mal? Vamos a intentar no atender a todas estas acciones o a todas estas conductas inadecuadas o que nosotros no deseamos que tengan nuestros hijos. Berrinches, pataletas, lloros, insultos. Si no es peligroso, debemos evitar atender a esta situación, y en caso de que sea peligroso porque el niño esté dando golpes o rompiendo o temamos un poco por el peligro del menor, debemos retirarlo de esa situación, y entonces podemos emplear otra técnica que es la del tiempo fuera. Cogemos al menor, le retiramos de la situación conflictiva y le dejamos y le permitimos que durante un tiempo piense y reflexione sobre lo que ha hecho, y además le damos un tiempo para que se relaje. El tiempo fuera lo podemos calcular según la edad del niño. Vamos a calcular aproximadamente 1 minuto por año. Si el niño tiene 5 años, calcularemos 5 minutos. Si el niño tiene 7 años, 7 minutos. Importante, que no haya nada que pueda distraer al niño en ese lugar. ¿Por qué? Porque la finalidad al fin y al cabo es que el niño se relaje y pueda reflexionar sobre la conducta inadecuada que ha tenido. Finalmente hablaremos de la tarea reparadora. La tarea reparadora consiste en que muchos niños rompen juguetes, dan patadas a puertas, rompen muebles. Bien, esto tiene que tener unas consecuencias. Vamos a intentar que el niño restaure el daño que ha hecho y mejore la situación anterior a esta conducta inadecuada. Es importante que la duración de esta reparación no sea muy larga y debemos reforzarle mientras lo hace. Deben ser cosas positivas para el aprendizaje, explicarle el por qué le estamos mandando a hacer esta tarea reparadora para que él entienda el por qué el empleo de esta técnica, ¿no?